¿Alguna vez has sentido que hay una parte de ti que prefieres ignorar? Una voz interna que susurra dudas, miedos y deseos que no encajan con la imagen que quieres proyectar. Nos esforzamos por mostrar lo mejor de nosotros, pero en la sombra, en lo oculto, yace una verdad que no podemos negar: somos mucho más de lo que admitimos ser. Carl Jung llamó a esta parte oculta la sombra. No es algo malo por sí mismo, pero es aquello que reprimimos, que nos incomoda, que no encaja con la versión aceptable de nosotros mismos. Y, sin embargo, ignorarla no la hace desaparecer. Al contrario, la sombra se fortalece en la oscuridad, filtrándose en nuestros miedos, en nuestras reacciones impulsivas, en nuestros conflictos internos. Es un reflejo de las heridas que aún no hemos sanado, de los sueños que abandonamos, de los anhelos que creemos prohibidos. Es la parte de nosotros que grita en silencio, esperando ser reconocida. Enfrentar la sombra no es fácil. Significa mirarnos sin filtros, reconocer nuestras contradicciones, aceptar que dentro de nosotros también habitan la ira, la inseguridad, la envidia, el deseo. Pero también significa recuperar las partes de nosotros mismos que alguna vez abandonamos por miedo al rechazo o al juicio. La autenticidad no nace de la perfección, sino de la integración. Y en esa integración hay una lucha interna que puede doler, una batalla entre lo que creemos que deberíamos ser y lo que realmente somos. A veces, enfrentarnos a la sombra puede sentirse como caer en un abismo. Nos sumerge en el caos, nos obliga a cuestionarlo todo, a revivir dolores antiguos, a recordar momentos que creíamos olvidados. Pero en medio de esa oscuridad, algo empieza a brillar. Una chispa de comprensión, una luz tenue que nos dice que está bien ser imperfectos, que está bien sentir, que está bien no tener todas las respuestas. La sombra no es nuestro enemigo, es el portal hacia la libertad de ser nosotros mismos, sin miedo ni máscaras. El proceso de individuación, según Jung, es el camino hacia la totalidad. Es el viaje de encontrarnos con nuestra luz y nuestra sombra, de reconciliarnos con lo que somos realmente. No se trata de eliminar lo que nos incomoda, sino de darle un lugar, de comprenderlo, de darle un significado. Es difícil, porque significa derribar las barreras que nos protegen de nosotros mismos. Significa enfrentarnos a lo desconocido en nuestro interior. Pero también es liberador. Porque cuando dejamos de huir de nuestra sombra, dejamos de ser prisioneros de ella. Empezamos a vivir con mayor conciencia, con mayor autonomía, con una claridad que nos permite actuar desde nuestra verdad y no desde nuestras heridas. Y en ese acto de valentía, nos redescubrimos. Nos damos cuenta de que cada sombra que enfrentamos nos vuelve más humanos, más completos, más vivos. Desde el momento en que nacemos, la sociedad nos moldea. Nos enseña lo que es aceptable y lo que no, lo que debemos mostrar y lo que debemos esconder. Crecemos bajo la mirada ajena, buscando aprobación, temiendo el rechazo. Y en ese proceso, muchas veces sacrificamos partes de nosotros mismos. Nos adaptamos a las expectativas, creamos máscaras para encajar, reprimimos deseos y emociones que podrían hacernos ver como diferentes, como inadecuados. La cultura en la que vivimos nos ofrece una identidad, pero también nos impone límites. Nos dice quién deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos, qué sueños son válidos y cuáles son imprudentes. Y así, sin darnos cuenta, construimos una versión de nosotros mismos que no siempre es auténtica, sino una proyección de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. La sombra crece en esos espacios de negación, en los rincones donde escondemos aquello que no encaja con la imagen aceptada. Sigmund Freud hablaba del superyo como esa instancia interna que actúa como juez de nuestros impulsos, moldeada por las normas sociales y la educación. En cierto sentido, el superyo es una voz que nos dice que está bien y que está mal según las reglas impuestas por la cultura en la que crecimos. Jung,
por su parte, exploró cómo esas normas contribuyen a la formación de la sombra, aquello que reprimimos porque no encaja con lo que se espera de nosotros. Ambas teorías, aunque diferentes, coinciden en que la psique humana está en constante tensión entre lo que somos y lo que creemos que debemos ser. La individuación, entonces, es el proceso de equilibrar estas fuerzas, de recuperar lo que hemos reprimido sin dejarnos consumir por ello. Es el camino hacia una identidad más auténtica, donde el superyo ya no domina con culpa, sino que se convierte en un aliado en nuestra búsqueda de sentido. En la era de las redes sociales, la mirada ajena se ha convertido en un espejo constante, amplificado y distorsionado. Nos vemos reflejados en vidas editadas, en imágenes cuidadosamente seleccionadas, en historias que parecen perfectas pero que omiten las dudas, los miedos y los fracasos. Consumimos modelos de vida inalcanzables y, sin darnos cuenta, comparamos nuestra realidad con ficciones diseñadas para generar deseo y admiración. Las expectativas falsas que las redes imponen refuerzan la sombra, porque nos obligan a rechazar cualquier parte de nosotros que no encaje en ese ideal. Nos hacen sentir insuficientes, nos empujan a ocultar nuestra vulnerabilidad y a desempeñar un papel en lugar de vivir nuestra verdad. Es un ciclo donde el superyo se vuelve más severo, donde la culpa y la autoexigencia crecen, donde nuestra identidad se ve fragmentada entre lo que somos y lo que mostramos. Pero, al igual que en la individuación, el desafío está en resistir esa presión externa y atrevernos a ser reales. A recordar que lo que vemos en una pantalla no es la totalidad de la existencia de nadie, que la autenticidad no se mide en likes y que el propósito de vida no se encuentra en la validación externa, sino en el encuentro honesto con nuestra propia esencia. ¿Hasta cuándo permitiremos que la mirada ajena defina nuestro valor? ¿Hasta cuándo vamos a vivir prisioneros de una identidad construida para ser aceptada y no para ser verdadera? La individuación no solo es un proceso interno, sino también un acto de rebelión contra las imposiciones externas. Es el desafío de decir, esto soy yo, con mis luces y mis sombras, y no necesito encajar en una imagen prefabricada. El verdadero reto es desaprender lo que nos enseñaron sobre quiénes debemos ser y atrevernos a descubrir quiénes realmente somos. Eso implica desafiar normas, enfrentar juicios, aceptar que no siempre seremos comprendidos. Pero también significa recuperar nuestra esencia, vivir con mayor libertad y conectar con los demás desde un lugar auténtico, y no desde una máscara impuesta por la sociedad. Nos han enseñado a temer el caos, pero en la oscuridad también hay respuestas. En la sombra también hay fuerza. Integrarla no nos hace peores, nos hace completos. Y cuando nos permitimos ser completos, encontramos un propósito que resuena con nuestra esencia. Dejamos de vivir según lo que se espera de nosotros y comenzamos a vivir según lo que realmente somos. Cada paso en este viaje es un acto de valentía. Es mirar dentro sin miedo, aunque lo que veamos nos asuste. Es abrazar el caos sin dejar que nos consuma, permitiendo que nos transforme sin destruirnos. Es entender que, al final, la luz y la sombra no son opuestas, sino piezas inseparables de nuestra existencia. Es aceptar que nuestras cicatrices cuentan historias de batallas superadas, que nuestras lágrimas lavan dolores antiguos y abren espacio para nuevas posibilidades. Es reconocer que nuestra vulnerabilidad es la prueba más pura de nuestra humanidad y que en ella reside nuestra mayor fortaleza. En ese reconocimiento, nos sanamos. Nos abrazamos con compasión, nos reconciliamos con nuestras sombras y, finalmente, nos liberamos para vivir con autenticidad. Si alguna vez has sentido que hay algo en ti que no encaja, que hay partes de ti que intentas esconder, tal vez sea el momento de escucharlas en lugar de silenciarlas. Porque en ese diálogo interno, en esa aceptación, podría estar la clave de tu libertad. Si este mensaje resonó contigo, comparte tu sentir en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos el misterio de nuestra propia existencia.